Bueno, acá estamos de nuevo entonces. Creo que no tengo a nadie en espera. Ya empecé a grabar. Genial. Bien, entonces yo les comentaba, ya vimos la situación en el caso del fallecimiento del causante, que es esta persona humana contribuyente, y yo les estaba comentando que hay una forma de imputar la ganancia del causante en caso de que haya ganancia producida o devengada, pero no cobrada al momento de fallecimiento de este causante. ¿Qué me dice? Bueno, en caso de fallecimiento del causante y que haya ganancia producida o devengada, pero no cobrada, podés incluir esa ganancia en la última declaración del causante, es decir, de la persona humana, o incluirla en la declaración jurada de la sucesión indivisa, del cónyuge supérstite, herederos y o legatarios, en el año en el que se perciban. Estas son las posibilidades que me da la ley, o una u otra, es decir, toda la ganancia a la última declaración jurada del causante o distribuirla según el momento que se perciban efectivamente. Eso es un beneficio o posibilidad o alternativa que nos da la ley. Vamos a arrancar con el práctico entonces. Acá, al momento de leer el práctico, ustedes tienen que hacerse una línea de tiempo y poder identificar los momentos en los cuales suceden todo esto que vimos al cierre de la primera parte de la clase. Y de ahí ven cuándo fueron adquiridas las ganancias grabadas y definir quién corresponde que lo tribute. Vamos a iniciar. Sucesión indivisa. Indicar quiénes son sujetos del impuesto por el periodo fiscal 2020 y la ganancia imputable a cada uno de ellos. El señor TT, quien se dedicaba a la profesión de abogado y desarrollaba actividad industrial, ha fallecido el 30 del 4 del 2020. Es decir, ya ahí tenemos una fecha importante, la fecha del fallecimiento. Hasta la fecha inclusive del fallecimiento va a tributar el señor TT, esta persona humana sobre quien va a recaer el impuesto. Desde el día siguiente al fallecimiento del causante, es decir, desde el día siguiente al 30 del 4 del 2020, inicia esta famosa sucesión indivisa, la llamada sucesión indivisa. El 31, sigo leyendo acá. El 31 del 7 del 2020 queda firme la declaratoria de herederos. Y acá tenemos otra fecha importante, porque sabemos que la sucesión indivisa es desde el día siguiente al fallecimiento del causante hasta la fecha del dictado de la declaratoria de herederos. Entonces, va a tributar esa sucesión indivisa hasta el 31 del 7 del 2020, porque ahí surgió, o quedó firme, mejor dicho, la declaratoria de herederos según el enunciado, de la que surgieron como únicos herederos universales su cónyuge y dos hijos, uno de ellos mayor de edad, continuando los bienes transmitidos en condominio entre el cónyuge supérstite y los dos hijos. Las rentas obtenidas en el año 2020 han sido las siguientes. Entonces sabemos que después de la declaratoria de herederos se va a distribuir 50% al cónyuge y el otro 50% entre los hijos. Pero recuerden que uno es menor de edad, por eso ahí van a ver en la solución el tema eh, del menor de edad que está declarado por la madre. Pero recuerden que actualmente el sujeto pasivo del impuesto siempre, por más que sea menor, es el menor, y el sujeto pasivo de la obligación tributaria va a ser esa cónyuge supérstite, la madre. Bien, punto uno, es decir, la renta obtenida en el año 2020, con todas estas fechas que fuimos trazando, es decir, del 1 de enero del 2020 al 30 del 4, tributa el señor TT, la persona humana. Del día siguiente a esa fecha hasta el 31 del 7, tributa en cabeza de la sucesión indivisa. Y desde allí, desde la declaratoria de herederos, va a tributar en cabeza de
el cónyuge supérstite y los dos hijos, hasta el 31 del 12 del 2020. ¿Por qué separamos en tres tramos? Porque tuvimos las fechas en ese periodo fiscal y porque recuerden que el impuesto a las ganancias es anual, no como vimos en el cuatrimestre pasado que estábamos con IVA, ingresos brutos, que las liquidaciones eran mensuales. Bueno, punto 1. Honorarios percibidos hasta el 30 del 4 del 2020, 12.000 pesos. Es decir, ya acá me da una fecha. Los honorarios que se percibieron efectivamente hasta el fallecimiento son 12.000 pesos. Entonces, no cabe duda que todo aquello percibido antes de la fecha del fallecimiento del causante va a ir a la declaración jurada del causante, que es este señor TT. Punto 2. Honorarios percibidos desde esa fecha y hasta finalizar el año, 13.000 pesos, de los cuales el 50%, 6.500, se percibieron hasta la declaratoria de herederos y el resto hasta el fin del periodo fiscal. Tenemos dos opciones y acá surge lo que yo les comentaba, el beneficio que nos daba la ley de la forma de imputar la ganancia del causante en estos casos. Es decir, cuando la ganancia no se haya percibido hasta el fallecimiento del causante. En este caso dice que se percibió honorarios percibidos desde esa fecha, es decir, desde la fecha del punto 1, que era la fecha en que falleció el causante, y hasta finalizar el 2020. ¿Qué me dice la ley? Tenés dos opciones. O la A, que es incluir toda esa percepción, todo lo percibido hasta el cierre, esos 13.000, mejor dicho, en la última declaración jurada del causante, y esa opción, si la elegimos, sería poner los 13.000 pesos en la declaración jurada del señor TT, de la persona humana. O me dice el punto B, incluirla en la declaración jurada de quien corresponda en el momento en que se percibió. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, sabemos que 6.500, que es el 50%, se percibió hasta la declaratoria de herederos, porque me lo dice acá el enunciado. Y el resto hasta el fin del periodo fiscal. Entonces me dice, bueno, o imputas los 13.000 a la declaración jurada del señor TT, o la otra opción, la opción B, es imputar 6.500 a la sucesión indivisa, porque se percibió antes de la declaratoria de herederos, y el resto, los otros 6.500, distribuirlo entre la señora y los hijos. Las dos cosas son válidas, es decir, o imputar los 13.000 a la declaración jurada del señor TT, o distribuir los 6.500 a la sucesión indivisa y 6.500 entre el cónyuge y los hijos. A eso nos referíamos al explicar la parte teórica de esta forma de imputar la ganancia del causante en el sistema de lo percibido. Vamos al punto 3. El punto 3 dice, resultado del balance de la empresa industrial, sociedad colectiva, cerrado el 30 del 6 del 2020, 60.000 pesos. La parte correspondiente del causante suma 30.000 pesos. No, hasta el 3, ahí, bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el resultado de un balance de la empresa industrial y sociedad colectiva cerrado el 30 del 6. Las partes correspondientes al causante es de 30.000. Es lo que va a declarar el causante. Pero ¿qué pasa acá? Cierra balance el 30 del 6. Pero si nosotros nos remontamos al inicio de ese ejercicio cerrado el 30 del 6, estamos hablando del 1 del 7 del 2019. Entonces, el ejercicio fiscal que cierra el 30 del 6 inició el 1 del 7 del 2019. Entonces, ¿a dónde vamos a atribuir esos 30.000? Los tenemos que distribuir según 12 meses, porque es el anual, el balance cerrado midió 60.000, según la participación del causante le corresponden 30.000, pero distribuido 12 meses por los meses correspondientes a quien debe declarar esa ganancia. Y sabemos que el 30 del 4 falleció el causante. Pero, ¿cómo? Y el balance cierra el 30 del 6. Bueno, entonces, del 30 del 4 al 30 del 6
¿quién lo declaraba? Y es antes de la que quede firme la declaratoria de herederos. Entonces lo declara la sucesión indivisa. Bien, de esos 30.000 dividido 12, tenemos 2 meses que los declara la sucesión indivisa y el resto los declara el causante porque falleció el 30 de abril. Entonces, de los 30.000, lo vamos a distribuir en los 12 meses por 10 meses, porque de julio del 2019 a abril del 2020 hay 10 meses, va a declararse en la declaración jurada del señor TT. Y los otros 2 meses restantes del fallecimiento al cierre de balance lo declara la sucesión indivisa. ¿Se entendió ese punto? Sí, Bien, yo por ahí miro el chat. Bien, punto 4. Alquiler de inmueble que tenía el carácter de bien ganancial y fue donado a los hijos con reserva del usufructo vitalicio para los cónyuges correspondientes al año fiscal 18.000. Es un alquiler de un inmueble. Vamos a analizarlo. Es un alquiler de un inmueble que tenía el carácter de bien ganancial, dice. Fue donado a los hijos con reserva del usufructo vitalicio para los cónyuges, correspondiendo al año fiscal 2020, ¿no? Estamos en el año fiscal y todo el periodo fue de 18.000 pesos. ¿Qué pasa acá? En este caso, el usufructo vitalicio lo tenían los cónyuges. Como era un bien ganancial, en ese momento, ¿quién declaraba el bien ganancial? El marido. Bueno, pero acá aparece que tenemos que distribuir esta ganancia en el año calendario 2020, porque no estamos, como en el caso anterior, del balance de una empresa que no cierra junto con el año calendario, ¿no? Entonces, acá tenemos que distribuir esos 18.000 dividido 12 y lo vamos a multiplicar por los meses que debe declarar de ese periodo cada uno. Entonces, hasta abril, 4 meses, los declara el señor TT. De abril a julio, que son 3 meses, los declara la sucesión indivisa. Y de agosto a diciembre, 5 meses, los declara la esposa. Porque el usufructo lo tenían los cónyuges. Y en este caso, como fallece uno de los cónyuges, declara el otro. Bien. ¿Es distinto el 3 del 4? Sí. Porque acá hablamos de sociedad que cierra balance en una fecha diferente al 31 de diciembre del 2020. Por eso es la distribución diferente de fechas. Entonces, ¿qué es lo importante en visualizar en sucesión indivisa? Las fechas. Primero, si es persona humana, sabemos que estamos liquidando del 1 de enero al 31 de diciembre. Segundo, si estamos ante el caso de sucesión indivisa, identificar cuándo fallece el causante, cuándo hay declaratoria de herederos, si es que la hay a la declaratoria de herederos, y cuándo hay la aprobación de la cuenta particionaria, que puede o no coincidir con esta declaratoria de herederos. Bien, renta de menores de edad. Antes de arrancar con la renta de menores de edad, quiero que vean que por ahí en la solución aparecen 2 casos en los cuales antiguamente el padre, madre o tutor de aquellos menores de edad de 18 años directamente eran el sujeto pasivo del impuesto y ahora solamente son los padres, son los administradores de los bienes de esos menores y son quienes deben cumplir con esa obligación tributaria. Es decir, aparecen esos padres, madre o tutor como el sujeto pasivo de la obligación tributaria, quien administra los bienes del menor. Pero eso no quiere decir que sean el sujeto pasivo del impuesto, porque el sujeto pasivo del impuesto es el menor. Bueno,
Vamos a analizarlo entonces. Determinar el sujeto pasivo del impuesto y de la obligación tributaria en los siguientes casos. A. Renta proveniente de un inmueble heredado de un abuelo, ambos padres viven y no fueron desheredados. Pero, ¿qué me dice acá? Renta proveniente, renta de un menor, ¿no? Estamos hablando de las rentas del menor. El menor obtiene una renta por un inmueble que proviene, que fue heredado de un abuelo y ambos padres viven y no fueron desheredados. Acá, después de la reforma, no hay dudas de que en este caso el sujeto pasivo del impuesto es el menor y el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el padre, madre o tutor. Ahora, con el tema este, no hay dudas de que el sujeto pasivo del impuesto es siempre el menor, digamos. O en caso de complementar la actividad con una actividad comercial, aparece la figura de unipersonal. eh, pero no como antes, que era el padre, madre o tutor, también el sujeto pasivo del impuesto, es decir, que sumaba sus ganancias, que era el sujeto pasivo del impuesto, significaba en ese momento que sumaba el padre, madre o tutor sus ganancias, las del menor, a las ganancias personales de ellos. No sé si se entiende. Y ahora no, ahora el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente ante el fisco, es este menor. B. Ingresos de 5.000 pesos durante el año 2020 por haber participado en un programa de Canal 13. Lo mismo, el sujeto pasivo del impuesto es el menor y el sujeto pasivo de la obligación tributaria el padre, madre o tutor. C. Renta proveniente de un inmueble heredado. El menor está bajo tutela, atento al fallecimiento de ambos padres. Lo mismo, bueno, en este caso en vez de ser los padres van a ser el tutor. El sujeto pasivo del impuesto es el menor, el sujeto pasivo de la obligación tributaria va a ser este tutor, porque está bajo tutela. D. Posee una fábrica de sillas legada por un tío con condición expresa que el menor es el usufructuario y durante el periodo produjo renta por 19.500. Es decir, acá no hay dudas de que el sujeto pasivo del impuesto es la unipersonal, posee una fábrica, y que el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el padre, madre o tutor. F. Como deportista juega en la Primera de los Indios. Firmó su primer contrato cobrando durante el ejercicio 28.000 pesos. Lo mismo, sujeto pasivo del impuesto del menor y sujeto pasivo de la obligación tributaria, el padre, madre o tutor. Bien, esto está acá, pero no hay, no hay enunciado, así que este lo pueden tachar. Abajo van a ver toda la solución de todo lo que estuvimos viendo recién. Me interesaría que la hagan en sus casas, lo vean y cualquier cosa, como les dije hoy, las consultas en la próxima clase o al mail. Bueno, ahora vamos a ver fuente y residencia. Vamos a ir al otro práctico. Acá. Fuente y residencia. ¿Lo tienen a mano? Avísenme cuando estén listos. Bueno, este práctico es el práctico 5, fuente y residencia. Empezamos con residencia. Sé que ya lo vieron en teoría, así que no les va a resultar complicado comprenderlo. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que determinar si es residente argentino o no. Esas personas humanas, sucesiones indivisas o sujetos empresas que nos dé el enunciado, según los datos que nos da, nosotros tenemos que definir si es sujeto residente en el país o no lo es. ¿Está bien? Vamos al punto 1. Indique si los siguientes sujetos son residentes en el país o del exterior al 31 del 12 del 2020. ¿Por qué es importante la residencia? Porque según la residencia que tengan, van a tributar en nuestro país.
Los residentes en el país recuerden que tributan por sus ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Y los residentes en el exterior tributan solo por las ganancias que obtuvieron en nuestro país. Por eso es importante que sepamos determinar si son residentes argentinos o no. Una vez aclarado esto, vamos a ver el enunciado del punto 1. Un sujeto de nacionalidad chilena ingresa al territorio nacional el 5 de enero del 19. Esto también, línea de tiempo les recomiendo. Entonces ustedes se van a ir ubicando porque ustedes tienen que saber si dentro de los 12 meses se interrumpió con ausencias temporales su presencia en nuestro país. Y si esa interrupción fue menor, mayor o igual a 90 días. Porque recuerden que si la ausencia en nuestro país dentro de esos 12 meses fue menor o igual a 90 días consecutivos o no dentro de esos 12 meses, no interrumpe la continuidad de la permanencia en el país, por lo tanto, al cumplirse los 12 meses, es decir, desde el primer día del mes inmediato subsiguiente a que se cumplió esos 12 meses, se va a considerar residente argentino. Por eso es importante que ustedes se hagan, cuando hay casos así, una línea de tiempo y digamos, bueno, ¿cuándo ingresó al país? El 5 de enero. Bien, vamos a seguir leyendo. Es un sujeto de nacionalidad chilena que ingresa al territorio nacional el 5 de enero. Bien. El 15 del 4 del 2019 regresa a su país para volver a entrar a la Argentina el 20 del 5. Ahí tenemos que una ausencia temporal. ¿Por qué? Porque él se fue el 15 del 4 y regresó el 20 del 5. Ustedes ahí tienen que analizar si esa ausencia fue menor o igual a 90 días. Si fue menor o igual a 90 días, ¿qué pasa? Dijimos, no interrumpe la continuidad de permanencia en nuestro país. ¿Y desde dónde lo contamos, profe? Me dicen ustedes. Desde el día siguiente al que salió del país, es decir, desde el día siguiente al 15 del 4 hasta el día de que ingresó al mismo, hasta el 20 del 5. Y ya ahí, a simple vista, me dicen ustedes si fue menor a 90 días o no. ¿Qué opinan? Menor. Menor. Entonces, esa ausencia que nos marca el enunciado no me genera una interrupción a la continuidad de la permanencia en nuestro país. Y dice, al 30 del 9 del 2020, permanece aún en el país. ¿Tiene este sujeto la condición de residente en el país a los fines del impuesto a las ganancias? Primero el enunciado me decía el 31 del 12. Al 31 del 12 no hay dudas, porque entró al país el 15 del 4 del 19, o sea, el 31 del 12 pasó más de 12 meses, y la única ausencia que, perdón, entró al país el 5 de enero del 19. Y la única ausencia que registramos fue esta, que fue menor a 90 días. Entonces estamos en condiciones de decir que tanto al 30 del 9 del 2020 y con más razón al 31 del 12 del 2020, este sujeto es residente argentino a los efectos de la ley de impuestos a las ganancias. Esa sería la respuesta, que es residente. Vamos al enunciado 2. Un sujeto de nacionalidad argentina que posee dos inmuebles que alquila en dicho país fallece el 15 del 2 del 2020 en Perú, donde había ido a visitar a su hija. Al 31 del 12 del 2020 no se había dictado la declaratoria de heredero. ¿Qué pasará? Acá aparece la figura de la sucesión indivisa al momento del fallecimiento del causante. Y me dice, al 31 del 12 del 2020 no se había dictado la declaratoria de herederos, es decir, que no teníamos, como sucedió en el práctico anterior, cuando vimos en cabeza de quién tributaba esa ganancia del 2020, que aparecen el cónyuge superstite y los hijos. En este caso no sucede eso. En este caso está el fallecimiento el 15 del 2 y al día inmediato siguiente empieza la sucesión indivisa hasta el 31 del 12 porque no hay declaratoria de herederos. Bien, esa sucesión indivisa es residente argentino porque
El fallecido sí, porque me dice que es sujeto de nacionalidad argentina que posee dos inmuebles y alquila en dicho país. Fallece el 15 del 2, pero en Perú. Sí, ¿por qué? Porque el sujeto, la persona humana, era residente argentino. No importa dónde fallece esa persona humana, al momento del fallecimiento era residente argentino. Entonces su sucesión indivisa va a ser residente argentino. Y acá lo dice. La sucesión indivisa mantiene la condición del causante a la fecha de fallecimiento. Entonces, si al 15 del 2 este sujeto es residente argentino, por más que haya fallecido en Perú, la sucesión indivisa que se crea después, el día inmediato siguiente al fallecimiento, es residente argentino. Y esto es lo que les dije. Cabe aclarar que el lugar en donde ha fallecido, el contribuyente no tiene incidencia alguna sobre los conceptos vertidos con anterioridad, es decir, sobre el concepto de residencia. No sé si lo puedo poner en pantalla completa. Ahí está. Bien. 3. Una persona física de nacionalidad argentina, el 1 del 5 del 2020, se traslada definitivamente a Brasil, obteniendo residencia brasileña el 1 del 7 del 2020. Según las leyes migratorias de ese país, ¿qué condición tiene en el impuesto? Bien, precisamente va a perder la residencia. Acá no puedo resaltar. Precisamente va a perder la residencia, ¿por qué? Porque obtiene residencia en el extranjero. Entonces, las personas humanas de nacionalidad argentina son residentes en el país, excepto que obtengan residencia en el extranjero. Entonces, acá en el punto 3, el sujeto, la persona física o persona humana, como les decía yo que se dice correctamente ahora, obtiene residencia brasileña, dice acá, el 1 del 7 del 2020. Entonces, el 1 del 9 del 2020, es decir, el primer día del mes inmediato subsiguiente, ¿qué pasa? Pierde la condición de residente en la República Argentina por obtener la residencia en Brasil. En toda la parte teórica, ustedes después la van a leer, la van a analizar, pero es lo que venimos conversando. Vamos con el punto 4. Una persona humana es representante oficial de la Argentina en Italia desde el 1 del 10 del 2010 hasta la fecha. ¿Y acá qué pasa? Es una de, por así decirlo, casos en los cuales la persona humana no pierde residencia argentina. ¿Por qué? Porque acá nuestro artículo no perderán la condición de residente por la permanencia continuada en el exterior las personas humanas residentes en el país que actúan en el exterior como representantes oficiales del Estado Nacional o en cumplimiento de funciones encomendadas por el mismo o por las provincias, municipios o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por este artículo es que en estos casos, como acá hay un ejemplo, no pierde la residencia argentina y va a tributar como residente argentino el impuesto a las ganancias. Pero, che, está bien, 5. 5. Una persona física de nacionalidad argentina y con vivienda permanente en nuestro país, el 1 del 4 del 2020 obtiene residencia permanente en un estado extranjero, conservando su vivienda en nuestro territorio. ¿Qué condición tiene en el impuesto? Y acá, no sé si lo habrán visto, seguramente sí, Juan Luis, aparece la figura de doble residencia. ¿Por qué? Porque habla de una persona física de nacionalidad argentina con vivienda permanente en la Argentina. El 1 del 4 obtiene residencia permanente en un estado extranjero, pero dice, conservando su vivienda en nuestro territorio. ¿Qué condición tiene el impuesto? Doble residencia.
Acá les aclara que es por el artículo 122. Fíjense que está bien señalado y el punto A que les aparece acá, yo no se los puedo subrayar, es justamente este. En los casos en que las personas humanas, que habiendo obtenido la residencia permanente en un país extranjero o habiendo perdido la condición de residente en la República Argentina, fueron considerados residentes por otro país, a los efectos tributarios, continúan residiendo de hecho en el territorio nacional o reingresen al mismo a fin de permanecer en él, se considerarán que tales personas son residentes en el país cuando mantengan su vivienda permanente en la República Argentina. Y eso es lo que sucede en nuestro caso. Mantienen su vivienda permanente en la República Argentina. ¿Qué pasa? Cuando aparece la doble residencia, porque son personas, primero, básicamente, que tienen residencia en el país. En el caso de que esta persona humana hubiera obtenido también residencia permanente en el Estado extranjero, perdiendo la residencia en la Argentina, fuera considerado por otros países tributariamente. Es decir, que ambos países van a considerarlos residentes. ¿Qué tenemos que ver en cada una de estas situaciones? Todos estos puntos. Por ejemplo, si mantiene la vivienda permanente en Argentina, se considera que todavía es residente argentino, por más que haya obtenido la residencia en el extranjero. Si también mantiene la vivienda permanente en el estado que le otorgó la residencia, bueno, tenemos que ver dónde está el centro de interés vital, si está en la Argentina o no. ¿Y a qué nos referimos con centro de interés vital? Donde tienen sus relaciones personales, económicas más estrechas. Y si esas relaciones están en diferentes estados, se le da prioridad a las relaciones personales. Entonces, es como que hay que analizar todos estos puntos que ustedes ven acá para determinar esta doble residencia, decir, bueno, todo bien, pero sigue siendo residente argentino. ¿Y por qué el fisco quiere que siga siendo residente argentino? Y porque los residentes, recuerden que, ¿qué dijimos? Tributan por la ganancia de fuente argentina, pero también tributan por la ganancia de fuente extranjera. Bien, pero se tienen que dar algunos de estos puntos. No me baja. Bueno, hasta acá lo que es residencia. Después aparece la figura de fuente. Que Luis lo que me comentó es que vieron el artículo 5, el general de fuente, pero acá aparecen, luego van a aparecer las excepciones o tratamientos especiales, por así decirlo, a esta teoría de la fuente del artículo 5. Recuerden que en el aspecto espacial tenemos los residentes, si eran en el país, tributan por la ganancia obtenida en el país y en el exterior, y si eran residentes en el exterior, tributan por la ganancia obtenida en el país solamente. Pero siempre hay que hablar de ganancia de fuente argentina. ¿Por qué? Porque si decimos muy fácilmente, bueno, los sujetos residentes en el país tributan por la ganancia de fuente argentina y fuente extranjera, y los del exterior por ganancia de fuente argentina. ¿Y qué nos referimos con esto? Con esta ganancia de fuente argentina nos referimos a las provenientes de, y vamos al artículo, bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República Argentina, la realización en la República Argentina de actos o actividades, o hechos ocurridos en la República Argentina. Esa es la línea general de fuente. Pero aparecen tratamientos especiales o excepciones a esta teoría de la fuente del artículo 5. Vamos a ir leyendo el enunciado, determinando si es ganancia de fuente argentina o no. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque por la ganancia de fuente argentina tributan los residentes en el exterior y los residentes en el país. Entonces, por eso me interesa saber si es ganancia de fuente argentina o no. Bien, estamos en fuente, vamos con el punto 1. Una persona del exterior otorga los siguientes préstamos a una persona física radicada en el país. A. Préstamo con garantía personal, por este abona un interés del 10% anual.
Y B, préstamo garantido con un inmueble ubicado en Chile, interés del 9%. ¿Qué tengo que mirar acá? Que la utilidad económica esté en el país. Porque recuerden que era ganancia de fuente argentina cuando la utilidad económica de esto esté en el país, es decir, la ganancia sea de fuente argentina. Para eso es que sea de fuente argentina. ¿Cómo lo sé? Porque dice que una persona del exterior otorga un préstamo a una persona física radicada en el país. Entonces, no me estaría interesando con qué garantiza o con qué, sí, con qué garantía obtiene ese préstamo. Lo que a mí me está interesando es que esa persona física está radicada en el país. Por lo tanto, la utilidad económica, al menos que me diga lo contrario, del capital va a ser en el país. Entonces, tanto el interés A como el interés B va a ser ganancia de fuente argentina. Vamos a leer un poquito acá la solución. Dice, cuando hacemos referencia a una renta de interés, los mismos provienen de una fuente a la que se denomina capital. Y por lo tanto, para poder definir si se trata de una renta de fuente argentina o de fuente extranjera, se debe tener en cuenta el lugar de colocación del capital o lo que resulta lo mismo, la utilización económica del mismo. Por eso acá lo que tuvimos en cuenta era que el préstamo va a ser a una persona física radicada en el país, entendiendo así que la utilización económica del capital va a ser en la Argentina. 2. Una persona presta servicios de asesoramiento financiero desde el país a empresas del exterior. ¿A qué fuente pertenece el ingreso por asesoramiento? ¿Qué pasa acá? La persona humana presta un servicio de asesoramiento financiero desde el país. Entonces, ¿dónde ocurre realmente el asesoramiento? En el territorio argentino. Sí, exporta un servicio quizás. Pero entonces, desde el país a empresas del exterior. Ganancia de fuente argentina, ¿por qué? Precisamente por esto, porque el servicio se presta desde el país. Vamos a leer acá, la realización ocurre dentro del territorio nacional y por lo tanto la renta es de fuente argentina. Son detalles que te cambian si está grabado o no por ser de fuente argentina o no. 3. Una persona extranjera posee